Estamos en la cátedra de Física 2, en la unidad didáctica correspondiente a ondas mecánicas, y si bien el tema de esta clase son las ondas confinadas sonoras, vamos a comenzar con un repaso sobre las ondas confinadas en cuerdas. Ya habíamos visto que si desde el foco se propaga una perturbación por un medio sin reflejarse en ningún punto, se genera así una onda viajera. Se van a poder propagar ondas viajeras armónicas de cualquier frecuencia. Cada punto va a hacer un movimiento idéntico al del emisor, es decir, una oscilación armónica con la misma frecuencia que la del emisor y también con la misma amplitud. Luego agregamos una condición de contorno, por ejemplo, que uno de los extremos esté fijo o que uno de los extremos esté libre, y vimos que la situación cambiaba completamente, porque se generaba una onda reflejada en ese punto de discontinuidad y como suma de la onda incidente más la onda reflejada, se generaba una onda que llamamos estacionaria. Estacionaria porque se generaba un patrón cuasi fijo, un patrón en el que algunos puntos tienen amplitud nula y los llamamos nodos, otros tienen amplitud máxima y los llamamos antinodos. En definitiva, cualquier punto de ese medio perturbado por el que ahora se propaga una onda estacionaria resultante de que existe un punto de discontinuidad y de que en ese punto de discontinuidad se genera una onda reflejada, la manera de moverse de cada punto, en este caso, decíamos, es un movimiento también oscilatorio, también a la misma frecuencia que la del emisor, pero con una amplitud que es distinta para cada punto. La amplitud de cada punto depende de la ubicación que tiene ese punto dentro del medio por el que se viene propagando la onda. Como vemos, hay algunos puntos que tienen amplitud nula, otros que tienen amplitud máxima. Todas las amplitudes intermedias también son posibles. Estos puntos con amplitud nula o máxima no son únicos. También, como esa variación de la amplitud con el eje X es armónica, hay muchos de esos puntos separados por una distancia igual a la mitad de la longitud de onda que tienen esas amplitudes o máximas o mínimas. Esta animación nos sirve para diferenciar claramente ondas viajeras hacia la derecha o hacia la izquierda en los dos primeros renglones y el patrón fijo estacionario de una onda justamente estacionaria. Insistimos, notar la diferencia entre lo que ocurre con una onda viajera o con una onda estacionaria y tener en cuenta que esto derivó del hecho de haber agregado una condición de contorno, particularmente una condición de contorno con un extremo fijo o un extremo libre. Avanzamos un paso más y al agregar una segunda condición de contorno vimos algunas similitudes y algunas diferencias con la onda estacionaria. Las similitudes, ¿cuáles son? Que cada punto se mueve como en una onda estacionaria con una amplitud que es la que depende de la ubicación dentro del sistema del punto que estamos estudiando. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental? Que en el caso de que la cuerda esté ahora limitada a una longitud L fija, si ese medio está confinado entre dos extremos, en el caso de este ejemplo, dos extremos fijos, en ese caso no se puede propagar por ese medio cualquier frecuencia, que es lo mismo que decir que no se puede establecer cualquier longitud de onda, solo aquellas longitudes de onda compatibles con las condiciones de contorno. En este caso, en el caso de la animación que estamos viendo, esas condiciones de contorno significan extremos fijos. Entonces vemos que esta manera de moverse, que se corresponde
con una determinada frecuencia propia posible de propagarse por esa cuerda y que se corresponde con esta determinada longitud de onda, que en este caso la longitud de onda es el doble de la longitud de la cuerda, esta manera de moverse, decíamos, relacionada con una frecuencia propia en particular, se denomina modo propio. Notemos que tenemos dibujados acá los 4 primeros modos propios de esta cuerda fija en ambos extremos. Notemos que en correspondencia con cada modo propio hay también una frecuencia característica, la propia del sistema correspondiente a ese modo, que como vemos va en aumento. El número de nodos y de antinodos va cambiando, haciéndose mayor a medida que el número de modo va aumentando. Entonces, la forma general de la función phi de xt resultará de la suma de los distintos modos de vibración. Recordemos que ya con la onda estacionaria habíamos hecho una separación de variables, de manera que las funciones phi de xt eran un conjunto de modos propios que en el tiempo también tenían una variación armónica y que hace que, por ejemplo, en determinado instante, todas las partículas que componen el sistema pasen por la posición de equilibrio. Recordamos entonces que habíamos hecho esta separación de variable, las funciones phi de xt resultan con una cierta periodicidad espacial y una cierta periodicidad temporal. La periodicidad temporal nos es más familiar, la periodicidad espacial en este caso la hemos escrito como una suma algebraica de funciones cosenos y senos que tendremos que ajustar de acuerdo a las condiciones de contorno. Así como la periodicidad temporal la ajustábamos con las condiciones iniciales. En definitiva, habíamos llegado a establecer que más allá del caso particular de las ondas en cuerdas de longitud L con extremos fijos o libres de esa cuerda, todo sistema mecánico tiene un número infinito de frecuencias propias y en correspondencia con cada una un particular modo propio. Recordemos que el hecho de que sean infinitas no quiere decir que son cualquier valor posible para estas frecuencias propias. Estas frecuencias propias están determinadas por una serie que depende de las características propias del medio e incluso de sus condiciones particulares de contorno. Con esto, cualquier movimiento genérico del sistema, la cuerda o cualquier sistema mecánico, se podrá pensar como la suma de esos modos propios. Recordemos que en un modo propio, todos los elementos del sistema se mueven con la misma frecuencia, la frecuencia propia de ese modo. Pero cada punto lo hará con una amplitud que depende de su lugar dentro del sistema y del número de modo propio del cual se trate. Recordemos, por ejemplo, el caso de la cuerda fija en ambos extremos, en las cuales el punto medio en el modo 1 es un antinodo y en el modo 2 es un nodo. Se podrán generar oscilaciones libres o forzadas. Así, por ejemplo, si hubiera una oscilación forzada en la que está llegando al sistema energía a ritmo también armónico, si alguna de las componentes de esa acción externa entregara energía con un ritmo igual al ritmo, a la frecuencia o alguna de las frecuencias propias del sistema, se va a generar la resonancia de ese modo. Y eso lo vimos como, por ejemplo, en el caso del puente de Tacoma. Vemos que no hay una gran intensidad del viento, pero sin embargo hay grandes amplitudes en el movimiento del puente. Es algo bastante parecido en sentido longitudinal al puente al modo 2. O sea, podríamos decir que el viento que está
produciéndose en el lugar en este momento, lo podemos pensar como la suma de varias funciones armónicas. Es probable que lo que ocurrió es que alguna de las componentes en que podemos describir a ese viento, alguna de las componentes armónicas del viento, decíamos, tuvo una frecuencia muy próxima a la frecuencia propia del modo 2 del puente. Lo que se produjo entonces fue resonancia del puente en ese modo, que era resonancia, la amplificación de la respuesta estacionaria del sistema. Esa amplificación generó amplitudes de movimiento de los elementos del puente tan grandes que lo llevaron al colapso. Con este repaso pasamos ahora sí a las particulares de las ondas confinadas sonoras. Vamos a comenzar con las ondas en tubos, pero eso lo veremos en el siguiente video.